Y en información deportiva, la jornada de este miércoles de la Eurocopa 2024 dejó la victoria de Alemania ante Hungría y dos empates en acción de los grupos A y B. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales plataformas, como pues, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole de una noticia en desarrollo. Y es que Ecuador, todo el país de Ecuador sufrió una interrupción de suministro eléctrico. Todo Ecuador se quedó sin energía eléctrica, de acuerdo a lo confirmado por las propias autoridades. En este momento se está reportando que ya volvió la electricidad a ciertas áreas de Ecuador, pero el apagón fue total y general en todo el país. De acuerdo a las autoridades, hubo un problema en una línea de transmisión, lo cual desencadenó un efecto en cadena y todo se quedó sin electricidad, hospitales, escuelas, el metro de Quito, todo absolutamente Ecuador, toda la frontera interna de Ecuador se quedó sin electricidad. Los reportes son que a este momento, a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, ya regresó la energía eléctrica en algunas partes. Hay que decir que Ecuador es uno de los países que sufrió de apagones por la sequía y por la falta de suministro de agua para las hidroeléctricas y sufrió apagones. Obviamente que ya hay señalamientos y hay críticas que este apagón general de todo el país algo tiene que ver con aquello. El problema es que evidentemente, al margen de lo que sea, si sufre un problema técnico por aceptación de las propias autoridades y que generó en cadena o no cadena, lo que sea, pero un apagón de todo el país, algo grave tiene que estar pasando en la calidad de la infraestructura eléctrica de ese país, en este caso de Ecuador. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Cambiando de tema completamente, hay que informarle que Estados Unidos aprobó la venta a Taiwán de drones y misiles por alrededor de 360 millones de dólares. Algunos de estos drones son bastante sofisticados en el arte de la guerra, así como también otro tipo de sistemas armamentistas más. El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, agradeció a Estados Unidos por haber aprobado esta ayuda. Desde que este presidente tomó posesión en mayo, que es un presidente abiertamente anti-China, este país, China,
ha aumentado sus actividades militares cerca de Taiwán o alrededor de Taiwán. El líder de Hezbollah, que es este movimiento que controla el Líbano y que es respaldado por Irán, advirtió que el grupo Hezbollah peleará sin reglas y sin límites en una eventual guerra contra Israel. Esto después de que ambas partes han estado intercambiando fuego desde que comenzó la guerra en Gaza. Pero hasta este momento se han intercambiado fuegos, se han intercambiado disparos, etcétera, pero no han todavía entrado en una guerra total propiamente. Hay que decir que el líder de Hezbollah también amenazó a Chipre, este país, isla cercano, acusando a este país de permitir a Israel utilizar sus aeropuertos para ejercicios militares. Un sargento del ejército estadounidense de nombre Gordon Black fue sentenciado a casi 4 años de prisión en Rusia. Este sargento Black está acusado de robarle dinero a su novia rusa en Rusia y amenazarla de muerte mientras se hospedaba con ella en la ciudad de Vladivostok, en Siberia. Los fiscales, hay que decir que las persecuciones judiciales por violencia doméstica en Rusia, la cual fue parcialmente descriminalizada en el 2017, son de todos modos bastante excepcionales. Es raro en Rusia cuando a alguien se le persigue judicialmente por violencia doméstica, pero a este ciudadano estadounidense, el cual hizo noticia. ¿Usted se acuerda? Él fue arrestado hace unas cuantas semanas, hace un par de semanas, tal vez un mes, en Vladivostok. Él estaba en Corea del Sur, él estaba apostado en Corea del Sur, dentro de la presencia militar de Estados Unidos en la Corea del Sur. De alguna manera, en sus días de vacaciones, salió de Corea del Sur para visitar a su novia en Vladivostok, y ahí en Vladivostok fue arrestado. Y la noticia, según autoridades de Rusia, es que fue arrestado por las circunstancias que le acabo de mencionar, que se metió en problemas con la novia rusa. Eso es lo que dicen las autoridades rusas. Pero por lo pronto, lo que sí es cierto es que va a pasar 4 años en una prisión rusa. En Filipinas, quien fuera la vicepresidenta del país y también la ministra de Educación, Sara Duterte, renunció a su posición precisamente como ministra de Educación y también como vicedirectora del grupo antiinsurgente. Esto es importante porque Sara Duterte es nada menos que la hija del expresidente Rodrigo Duterte, quien todavía él, pero sobre todo ella, la hija, es una importante figura política en Filipinas y pertenece a una de las 2 familias políticas importantes en este país. Y esta renuncia es una señal inequívoca de que la alianza para gobernar que formó el presidente actual, Ferdinand Marcos, que es la otra familia, está resquebrajándose. Así es que esta noticia definitivamente tendrá mucho más que dar en los próximos días. Mencionarle que en el sur de Inglaterra, 2 manifestantes en pro del ambiente fueron arrestados por haber arrojado pintura a el monumento antiguo conocido como el Stonehenge y le aventaron a pintura naranja. Ellos son parte del grupo Just Stop Oil, que se llama en inglés, que en español pudiera decir
detengan el petróleo o solo detengan el petróleo, Just Stop Oil, que es este grupo de campaña, y aclaró que la pintura que le aventaron al Stonehenge es basada en colorante a base de agua y harina y que por tanto con una simple lavada se le quita. Eso es lo que están ellos diciendo. Hay que decir que este Stonehenge es un patrimonio de la UNESCO y los visitantes, pues esto fue enfrente del público, esto fue cuando estaba abierto al público y la gente estaba muy impresionada y la gente misma, los paseantes trataron de detener a estos manifestantes, pero pues de todos modos el Stonehenge resultó dañado. El primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, pues tuvo algo que decir al respecto y dijo que fue un acto de vandalismo vergonzoso. Eso fue lo que dijo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bien, déjeme informarle que, déjeme nada más confirmar esta noticia porque estaba esperando yo la noticia esta. Déjeme simplemente confirmo cuál fue el resultado al final de esta noticia que viene de Brasil. Hay que decir que este viernes el Banco Central de Brasil decidió recortar, no, a ver, no, bueno, justo como era esperado, discúlpeme, justo como era esperado, el Banco de Brasil, el Banco Central de Brasil, determinó dejar sin cambios su tasa de interés referencial en 10,5% y así oficialmente termina con una serie de recortes que comenzó en el verano del año pasado. Y esta decisión de mantener a las tasas de interés son un reflejo de los temores que está teniendo el banco sobre la inflación, la cual en mayo registró una tasa anual de 3,9%. Quiere decir que durante el primer trimestre del año, la economía brasileña dio un desempeño económico sorpresivamente robusto de 0,8%, lo que también incide en la decisión del banco de interrumpir sus recortes de tasas de interés y dejarlas estables en esta ocasión. Hay que decir que desde la última reunión de política monetaria del Banco Central, la moneda nacional de Brasil, el real, ha caído a su nivel más bajo en contra del dólar desde enero del 2023. En abril, los mercados perdieron confianza después de que el gobierno dijera que no podría cumplir con su meta de superávit de presupuesto. Hay que decir que el pasado lunes el presidente Luis Ignacio Lula da Silva llamó a una reunión para considerar un recorte en el gasto gubernamental. Sin embargo, él no quiere hacerlo. Probablemente lo tenga que hacer, pero no quiere hacerlo. Hay que decir que su partido, que es el Partido de los Trabajadores, en el 2014 al 2016, se metió en una espiral de gasto importantísima que vino a resultar en la más profunda recesión de Brasil en la historia moderna. Hay que decir que antes de esa reunión que convocó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, él comentó al respecto que lo que para mucha gente es un gasto, yo lo veo como una inversión, dijo al respecto Lula da Silva. Así es que ahí lo tiene usted.
Bueno, en Estados Unidos, este día de miércoles fue un día feriado. Son pocos los días feriados que tiene Estados Unidos, muy pocos. Creo que creo que son seis días feriados y estoy contando Año Nuevo, ¿eh? Estoy contando Año Nuevo, por supuesto el 4 de julio, el Labor Day y el Memorial Day también, pero no son más que eso. Pero el último que se incluyó en la lista de feriados fue el de este junio 19, que en inglés es June 19th, y popularmente se le conoce este feriado, que es feriado desde hace algunos años, nada más, pocos años, pero se le conoce popularmente eh, o de manera coloquial como Juneteenth. June 19th, 19 de junio, lo redujeron a Juneteenth, ¿ok? ¿Qué es lo que se celebra? Bueno, lo que se celebra es la celebración de pues, la abolición de la esclavitud, literalmente, pero ¿por qué el 19 de junio? Bueno, porque fue en esa fecha del 19 de junio cuando la noticia de que eran libres los esclavos, la noticia de que eran libres llegó a los últimos esclavos en enterarse en el puerto de Galveston, en Texas, que es básicamente el puerto de Houston. Houston, pues no es puerto, Houston es la ciudad, el puerto está en Galveston, y bueno, eso es Galveston, Texas. Y Abraham Lincoln decretó la abolición de la esclavitud y hasta 2 años después, estos pobres últimos esclavos que estaban en Galveston se enteraron. Así es que estuvieron de esclavos 2 años de más, pero bueno, entonces se decidió que ese día fue efectivamente el día que hubo la última esclavitud en los Estados Unidos, en junio 19, June 19, ¿sí? Y bueno, así es que hoy no hubo bolsa, no hubo bancos, no hubo escuelas, etcétera, etcétera. Mucha gente tuvo el día libre en los Estados Unidos. Hay que decir que obviamente este fenómeno de la esclavitud es un fenómeno del sur de los Estados Unidos. Y cuando hablamos del sur de los Estados Unidos, hablamos de Texas hacia el Atlántico. Y me parece que ni siquiera todo Texas, ¿eh? Texas del Golfo, como Galveston, hacia el Atlántico. Todos los estados que colindan con con el Golfo de México y el Atlántico hasta Virginia, abajo de Washington. Eso es lo que se le conoce como el sur de Estados Unidos, ¿ok? Cuando le hablen a usted del sur, eso es el sur. No vaya a creer usted que es Nuevo México, Arizona, no. Es lo que le acabo de mencionar. Y ahí era donde estaba la esclavitud en aquel entonces, y bueno, por supuesto que es todavía motivo de muchísimo estudio, ¿no? Y recientemente salió un reporte de la Universidad Estatal de Ohio, de la Ohio State University, que se centró en el papel de las mujeres en el sur con respecto a la esclavitud, porque siempre se ha asumido y dado por sentado que los amos de los esclavos y quien dominaba el comercio de los esclavos y quien compraba esclavos y quien tenía esclavos eran hombres, ¿sí? Pero según este estudio del Ohio State University, 30% de los que compraban y compraron esclavos eran mujeres, ya sea en la compra o venta, en el comercio de esclavos, el 30% eran mujeres, ¿sí? Esto es específicamente en el mercado de esclavos de la ciudad de Nueva Orleans, que es uno de los más importantes. Había otro muy importante también en Charleston, en South Carolina, pero esto es específicamente en Nueva Orleans. No tendremos por qué pensar que era diferente en los demás, ¿no? Pero tomando como ejemplo Nueva Orleans, se encontró que el 30% de las transacciones eran realizadas por mujeres, ¿sí? Y las mujeres compraron o transaccionaron con 38% de las mujeres esclavos, o el 38% de las esclavas mujeres fueron adquiridas o compradas o vendidas por mujeres
blancas de los Estados Unidos, ¿sí? Eh, en otra particularidad de aquella época, cuando una mujer se casaba, ella estaba obligada a entregarle todos sus bienes que ella tendría como mujer soltera a su marido a la hora del matrimonio, ¿sí? En aquel entonces, excepto los esclavos. Esa parte estaba exceptuada en la ley de aquel entonces. Eh, y otra particularidad, eso sí, es el tipo de trabajo de labores que las mujeres ponían a los esclavos a diferencia de los hombres blancos. Y efectivamente, los esclavos que estaban en las plantaciones y que sufrían las peores condiciones laborales que estaban en las plantaciones, típicamente de algodón, pues los terratenientes ahí eran hombres efectivamente. En esas mismas plantaciones, las mujeres esclavas que se dedicaban a la cocina y a la limpieza, pues eran típicamente ordenadas por la ama de casa, que era la mujer. Pero cuando se trataba de una mujer, quien era la que compraba a un esclavo o esclava, típicamente las tenían para trabajar, por ejemplo, vendiendo repostería, vendiendo pan o vendiendo ropa o cosiendo ropa, arreglando ropa, trabajos un poco más benignos, ¿no? Eran los que tenían las mujeres. Eh, Así es que, bueno, pues esto era lo que encontró este reporte del Ohio State, que es bastante interesante y bastante importante porque, de nuevo, pues siempre se ha tenido la impresión de que los hombres eran los que tenían todo el asunto relacionado con los esclavos en los Estados Unidos y ya se encontró que no. Bien, déjenme le leo otra nota que me parece absolutamente interesante. Esta es por parte de la agencia de estadísticas Gallup, ¿sí? Eh, Gallup encontró que los trabajadores que no les gusta su trabajo o el disgusto de un empleado con su trabajo reduce el Producto Mundial el Producto Mundial, el Producto Nacional del Mundo, el Producto Nacional del Mundo en hasta 9%. ¿Sí? Las emociones negativas diarias de aquellos empleados que no les gusta estar donde están, así como el sentimiento de no estar a gusto con lo que se está haciendo, por supuesto que afecta no nada más al empleado que tiene sus sentimientos negativos, sino también a la economía en general, de acuerdo a este reporte que se liberó la semana pasada por parte de Gallup. Este reporte se llama The State of the Global Workplace, que es el estado del trabajo mundial o de la oficina mundial, vamos a decirlo así. Y en este reporte se estima que la baja satisfacción del empleado con sus trabajos le cuesta a la economía global 8,9 billones de dólares, lo que representa el 9% del Producto Nacional Bruto del mundo. Este reporte incluye resultados de lo que fue la última encuesta mundial, la cual se hizo sobre 128,278 empleados en más de 140 países durante el 2023. Esta encuesta encontró que prácticamente el 20% de los trabajadores a nivel global reportaron sentimientos de soledad, enojo o tristeza de manera diaria. Y el 41% en promedio dice que siente estrés. Hay que decir que aquellos más probables de decir que se sienten solos fueron aquellos trabajadores jóvenes, que representan el 22%, y los trabajadores que trabajan desde casa o de manera remota de tiempo completo, representando el 25%.
y aquellos que se sintieron más desatados de su trabajo o desenganchados de su trabajo representan el 31%. ¿Sí? Hay que decir que mientras que no siempre es el trabajo la causa de las emociones negativas diarias de una persona, el reporte dice que los jefes o las empresas deberían de preocuparse sobre esta situación porque el trabajo precisamente pudiera tanto mejorar como empeorar el bienestar del empleado. Hay que recordar simplemente lo que usted y yo sabemos perfectamente bien, que al final del día normal de una semana laboral, uno pasó más tiempo en el trabajo que en la casa, y uno pasa más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia, y eso es una realidad de nuestros tiempos, ¿sí? Hay que decir que el reporte de Gallup menciona que cuando los empleados encuentran que su trabajo y sus relaciones en el trabajo son significativas, déjame le repito, cuando los empleados encuentran que su trabajo y relaciones laborales son significativas, entonces el trabajo es relacionado con niveles altos de disfrute a nivel diario y niveles bajos de sentimientos negativos también a nivel diario, que eso es muy bueno. Hay que decir que la mitad de los empleados, la mitad de los empleados que sienten satisfacción en el trabajo, en general también sienten satisfacción en su vida en general. Y esto es notable. Ahora, por otro lado, también los investigadores de esta encuesta encontraron que el sentirse desenganchado de su trabajo, desencantado con su trabajo, puede afectar negativamente al sentimiento de bienestar de la persona, tanto o hasta más que ser un desempleado. Es decir, cosa que muchos a lo mejor lo saben, no tener trabajo, ser un desempleado, puede ser hasta más feliz que estar en un trabajo que no le gusta. ¿Sí? Dice el reporte que aquellos empleados que no les gusta su trabajo tienden a tener altos niveles de estrés diario y de preocupación, así como elevados niveles de cualquier y de muchos otros tipos de emociones negativas. Todo esto sale en el reporte. Así también dice que en otros niveles o en otras instancias del bienestar, como son estrés, enojo, preocupación y soledad, el sentirse o el estar activamente desenganchado en el trabajo equivale a un sentimiento peor que estar desempleado. Así es que bueno, ahí lo tiene usted, este reporte de Gallup. Y de nuevo, yo estoy seguro que más de uno de los que me escucha estará de acuerdo en esta aseveración de que efectivamente mucha gente que no tiene trabajo se siente más relajada y mejor que alguien que tiene un trabajo que no le guste por más que gana plata. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta semana
hubo un reporte muy interesante por parte de, o bueno, esto es de acuerdo a las propias autoridades de Venezuela que anunciaron durante esta semana que Venezuela va a alcanzar una producción de 1 millón de barriles de petróleo diario ya muy pronto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque Venezuela llegó en su punto máximo, llegó a producir arriba de 3 millones de barriles diarios en su punto máximo. De ahí hubo una caída estrepitosa por diferentes motivos que vamos a discutir enseguida y llegó hasta producir 400,000 barriles diarios, de más de 3 millones hasta 400,000, que fue el punto más bajo y no fue hace mucho. A partir de ahí, de acuerdo a los reportes, Venezuela ha podido ir aumentando poco a poco su producción petrolera. Una cosa es la cantidad de petróleo que hay en el subsuelo de Venezuela, que es uno de los países con mayor cantidad de petróleo en el subsuelo del mundo. Y otra cosa es la capacidad de producción. Y es el problema que tiene Venezuela, que no tiene capacidad de producción o no está pudiendo producir. Y bueno, en ese sentido, Venezuela anunció que está a punto de producir, alcanzar el 1 millón de barriles diarios. Al mismo tiempo, hay una circunstancia de sanciones que está sufriendo Venezuela por las prácticas antidemocráticas que usted ya conoce de quién, de su presidente, ¿no? Pero de todos modos esto no quita que la petrolera Chevron esté asociada con PDVSA, con permiso del gobierno de Estados Unidos, siendo Chevron estadounidense, para ayudarla precisamente a producir petróleo. En fin, vamos a hablar de todo esto. Yo le agradezco muchísimo a Gonzalo Monroy, él es consultor consultor en la industria petrolera con 17 años de experiencia en el sector petrolero y energético e hidrocarburos de México, y te agradezco muchísimo, Gonzalo, que estés con nosotros. Alberto, qué gusto platicar contigo. Gracias. ¿Qué sabemos con respecto a lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está haciendo que Venezuela esté aumentando su capacidad de explotación de petróleo? Pues mira, principalmente tiene que ver con dos factores fundamentales. Uno es el ciclo económico de Estados Unidos, también su ciclo electoral, y el presidente Biden le urge que haya una mayor producción de petróleo y que bajen los precios internacionales de la energía. Le urge en pos de una elección bastante competida, que se antoja muy competida en noviembre. Obviamente también en ese sentido es donde se han empezado a dar mensajes, hay que llamarlo contradictorios. Se cierran oportunidades, por ejemplo, en el Ártico, pero se reducen o se dan justamente las excepciones, como en el caso de Chevron en Venezuela. Operaciones que han venido continuando, que de nuevo, después de lo que fueron las operaciones con las compañías mixtas, están regresando justamente a estas elaboraciones de planes de trabajo para en el corto y mediano plazo incrementar de manera sustantiva la producción. Es muy importante mencionar, Alberto, que es crucial para los Estados Unidos y en general también incluso para México el aumento de la producción de crudo pesado. Gran parte de lo que está produciendo Estados Unidos son crudos ligeros provenientes muchos de la técnica a través del fracking, del fraccionamiento hidráulico, del cual obviamente hay demasiado, hay cerca de 9 millones de barriles de petróleo súper ligero o ligero, y aquí obviamente el problema es que las refinerías, el gran centro procesador de procesamiento de petróleo en la costa del Golfo, muchas de sus grandes refinerías están diseñadas para tomar crudo pesado. Buena parte de eso históricamente lo había hecho el crudo mexicano Maya, que ha venido disminuyendo de una forma sostenida, gradual desde el año 2003. Ahí es donde esta competencia con los crudos sintéticos de Canadá, la emergencia o la subida de la producción petrolera venezolana, juegan justamente a favor de los productores en Estados Unidos. ¿Cuál es el papel específico de esta petrolera estadounidense Shell en Venezuela con PDVSA? ¿Qué es exactamente lo que hace? Chevron. Sí, Chevron. Pues mira, no hay estadounidense siquiera. Bueno, de hecho Shell está pensando justamente en salirse del Reino Unido
e irse precisamente hacia y cotizar ahora en los Estados Unidos. Pero mira, principalmente son cinco, perdón, joint ventures de asociaciones que están ahí. Está Petroboscan, Petroindependiente, Petropiar, Petroindependencia y Loran. En esos 5 proyectos, Chevron está llevando la mano principalmente como un operador, no necesariamente a veces es el productor. En 2 de estos es justamente PDVSA, y es obviamente muchas cosas. Es una parte de mantenimiento, regresar la producción en los niveles en que estabas, obviamente privilegiando la seguridad de las operaciones. El punto más importante es utilizar de la experiencia que tiene Chevron en este tipo de campos de crudo pesado o super pesado, poderlos llevar a una producción más eficiente, mucho más rápida y que sea costeable. Ese es uno de los puntos más importantes que estamos viendo. Como muy bien mencionabas al principio de la nota, Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo, incluso por arriba de Arabia Saudita, pero por temas que están literalmente en la superficie, al lado de las sanciones, un marco legal bastante más restrictivo que en otros lugares, pues obviamente ha hecho que la producción se haya desplomado de una manera significativa. Esto va a ser una cosa muy interesante para Estados Unidos, para el propio Chevron, pero también para Venezuela, para poder incorporar más producción, y hay que entenderlo incluso en medio de una boga, una moda, bueno, o al menos una transición energética que parece ser que está perdiendo un poco de momentum, pero que irremediablemente sigue viento en popa. A ver, Estados Unidos reimpuso las sanciones a Venezuela por estos motivos de la falta de democracia en Venezuela, etcétera, y son sanciones directamente con el mercado petrolero. Pregunta, en este momento, ¿todo el petróleo de Venezuela, todo va para Estados Unidos? No, no, qué bueno que me haces esa pregunta, Alberto, y no. Una parte de ese petróleo, y es ahí donde son negociaciones muy, pero muy poco transparentes, extremadamente opacas, ha utilizado también durante estas sanciones Venezuela mandar justamente parte de su crudo a Irán. E Irán en retorno justamente ya le manda los combustibles ya procesados, principalmente el diésel. Eh, eh, Es de eh, todos sabidos. ¿Esto es con Adelante. autorización de Estados Unidos o no? No, eso es justamente dándole alrededor de las sanciones de los Ya. Estados Unidos. Eso es una cosa que literalmente todo el mundo petrolero hemos estado viendo con bastante atención, porque para una medida para poder burlar las sanciones o al menos irse alrededor de ellas, es que se hacen estos trasvases en alta mar. Muchas veces se mezclan con otro tipo de crudo para ya no el crudo que ya no sea propiamente venezolano, sino una mezcla que ya no es sujeta a ese tipo de sanciones. Obviamente es un mercado donde se está, al ser precisamente ilegal o muy cercano a ser ilegal, pues obviamente esto hace que los precios sean muy castigados para el propio Venezuela, que podría vender su petróleo en otras condiciones si tuviera otro tipo de sanciones o ya fuera de ellas. Claro. Ahora, estas sanciones, y es pregunta, estas sanciones impiden a cualquier petrolera extranjera hacer negocios con Venezuela si no tiene permiso específico de los Estados Unidos. Pregunta, la única que tiene permiso es la estadounidense Chevron. No, justamente también Hess, la petrolera americana, también tiene permiso y Mm. estaba en negociaciones. En esta no te podría dar cuál ha sido la conclusión, es una que le perdió la pista. También la americana de ConocoPhillips, que también estaba en posición justamente de negociarlo. Tengo entendido que ConocoPhillips perdió un poco de interés en la parte venezolana y se ha reenfocado más en sus activos en los Estados Unidos, principalmente en la cuenca del Permian y también en Eagle Ford. Obviamente esta consolidación le ha ayudado a posicionarse de una manera bastante importante. Es algo que estamos viendo en diferentes partes del mundo, pero principalmente de las empresas americanas, muchas están en el proceso de compra de otras pequeñas empresas y crear mejores sinergias, muchas mayores eficiencias. El mejor ejemplo, obviamente, es el de la petrolera ExxonMobil, una de las más grandes del mundo, que acaba de comprar a Pioneer Resources precisamente para consolidar su posición en el shale americano. Obviamente ese tipo de salvavidas, si lo queremos llamar así, es haciendo que la industria petrolera norteamericana esté todavía más y más concentrada en el continente americano. Nada más para reiterar, tú mencionaste que Venezuela le está enviando petróleo a Irán. Este petróleo es un petróleo abaratado, no se está vendiendo o Irán no se lo está pagando a Venezuela a precios de mercado.
Es correcto, es un precio subvaluado, precisamente castigado por las sanciones. ¿No le convendría más a Venezuela vendérselo a Estados Unidos? Podría serlo, pero de nuevo, gran parte de todo esto es parte de muchísimas otras cosas. No sé si estás enterado, Alberto, también del problema que está alrededor de Citgo, justamente lo que era el ala de refinación en los En Estados Estados Unidos de Unidos. PDVSA. Y que ha sido precisamente toda una cosa que parece más a veces un caso más de telenovela que de negocio petrolero, y es una desgracia. Obviamente, estas sanciones que obedecen muchas veces a temas extra petroleros o fuera del marco energético, pues por desgracia ha hecho que no sea tan fácil poderlo vender a terceros. Yo te diría, sería ideal de que se lo pudiera vender a alguna otra instancia, llámese alguna comercializadora como Trafigura, como Vitol, como Macquarie. Sin embargo, estas se ven impedidas para no enojarse precisamente con los Estados Unidos. Eh, Ahora, estoy seguro que lo dijiste en la primera parte, pero para que me quede a mí claro, ¿cuál es el papel de Chevron exactamente? ¿Qué es lo que hace Chevron en Venezuela? ¿Y para qué necesita PDVSA Chevron? Principalmente por la inversión, esa es la principal de todas, necesita el dinero, eso es lo que se necesita. Y la segunda es en qué se invierte, principalmente en tecnología. Si bien PDVSA siempre ha tenido muy buena experiencia en la producción de sus campos más pesados, sobre todo lo que es la faja del Orinoco, en este caso ya se trae la tecnología de última generación que posee Chevron para poderla utilizar libre de patentes. Mucha de esa es tecnología propietaria de la compañía. Obviamente aquí es aprovechar las mejores capacidades para hacer la producción lo más rentable posible. Obviamente esa es una avenida que es incierta, no se sabe bien a bien si esto continuará en caso de que llegase a ganar el presidente Donald Trump. Es una cosa que se tiene que ir pensando. Obviamente las petroleras piensan en el largo plazo, así que tampoco sería descabellado de que estas sanciones o esas excepciones, mejor dicho, las excepciones se pudieran mantener o incluso hacer incluso un poco más relajadas para una mayor producción y comercialización del crudo venezolano. Claro. Por cierto, que la nota es que PDVSA va a extender la alianza con Chevron hasta el año 2047, según esta nota que está fechada en la 18 de junio, es decir, este martes. Déjame te pregunto, Gonzalo, ah, en este momento Venezuela está produciendo cerca de 1 millón de barriles diarios, que es mucho más que los 400,000 que llegó a producir, pero mucho menos que los más de 3 millones que en su pico producía. ¿Este nivel de producción actual o que no pueda producir más es por las sanciones o es simplemente porque técnicamente no puede? Es una combinación de muchas cosas, Alberto. Sí tiene que ver, obviamente, las sanciones que han impedido el flujo de inversión de una manera mucho más libre. No le ha permitido a Venezuela, por razones de todos conocido, que haya podido acudir a los mercados internacionales. Hemos visto incluso, de nuevo, cómo se perdieron los activos de Citgo en los Estados Unidos. Toda esta combinación de factores, por desgracia, ha sido que el dinero no fluya de manera importante a Venezuela. Y en este sentido te diría, no solamente para la producción de nuevos campos, sino también para el mantenimiento de la producción ya existente. Es por eso que vimos cómo se colapsó este gran negocio prácticamente a unos niveles que eran apenas el 10%, un poco más del 10% de lo que llegó a ser su pico de producción. Aquí hay que entender de que si bien ahí sigue estando el recurso, sigue siendo un recurso extremadamente valioso en el mundo, aún en la transición energética, pues por desgracia no se han encontrado los mecanismos para poder asegurar el flujo de inversiones y también obviamente el flujo de refacciones, tecnología, plantas y equipos. Ahora, PDVSA necesita Chevron. Es pregunta, y te hago la pregunta porque yo recuerdo cuando Hugo Chávez, en vida, obviamente, cuando era presidente, ya dictador de Venezuela, corrió de Venezuela a todas las petroleras estadounidenses. Efectivamente, la famosa, bueno, obviamente había pasado la parte de la purga al interior de la propia PDVSA para poner gente más leal al régimen. Y sí, eventualmente vimos el fin de lo que fueron las compañías mixtas. Una de esas empresas que se quejó que no quiso llegar a ningún arreglo fue precisamente ExxonMobil, que reclamaba más de 20,000 millones de dólares en esos proyectos que eventualmente se esfumaron, que se cancelaron. Una que tuvo un enfoque bastante más diferente, que siempre buscó más la conciliación y tratar de, como decimos los mexicanos, de rescatar lo perdido, fue precisamente Chevron, que mantuvo justamente sus inversiones
congeladas, nunca renunció a ellas. En algunos casos trató de encontrar un mecanismo de solución a este tipo de controversias. Hoy vemos de que en esa medida en el largo plazo pues puede ser extremadamente benéfica para un Chevron que ha estado ahí tratando de encontrar nuevas opciones, sobre todo en la parte de Guyana. Obviamente la posición dominante sigue siendo de ExxonMobil, pero que está buscando nuevas oportunidades para crecer en el mundo. Bueno, y precisamente las operaciones de Chevron en Venezuela son importantes y rentables para Chevron. Son importantes, pero sobre todo, te decía, desde el aspecto estratégico, es sobre todo uno de sus principales activos de crudos pesados. Yo te diría que es más del 80% de la producción global de Chevron, viene justamente de crudos intermedios o de crudos ligeros. El caso específico de Venezuela les complementa muy bien su portafolio en crudos pesados. Bueno, pues ahí está entonces Gonzalo Monroy, experto en energía, hidrocarburos, petróleo de la firma GMEC, esta firma asesora en estos temas. Te agradezco muchísimo que nos hayas prestado tu tiempo para charlar con nosotros esta tarde. Por supuesto, Alberto, qué gusto platicar contigo y con todo tu público. Gracias, muy amable. Bien, creo que vamos a, si David no me dice nada, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, siendo miércoles, es el día que nos toca visitar, porque literalmente visitamos y nos enlazamos con el programa de nuestra querida amiga, colega, comunicadora. Ay, no digas que estás ahí. ¿Cómo estás, Maritza? Ay, me oyes perfecto. Te oigo perfecto, Maritza, Ay, perfecto. Qué bendición. Y me da gusto irte a ti y no a otras personas más. Mira, no te pongas en esas porque... No. Tú y yo estamos muy bien. No, es que esa chiquita es muy querida, entonces te compras una bronca, no conmigo, con toda la audiencia aquí. No. Entonces, bueno, a ver, no te pongas feo. No. Fíjate, Alberto, ¿qué ha pasado? Porque vos ya no venís a este lugar. ¿Qué está pasando? Oye, Maritza, es que es terrible, Maritza. Mira, te voy a decir una cosa, literalmente, las últimas 6 o 7 veces que tomé el auto para ir a la radio, Ha sido un caos. no llegué, o sea, más de 1 hora de camino y no llegué, no podía llegar. O sea, entonces ya claudiqué en mis intenciones de ir a la radio, mejor lo hago desde la comodidad de mi hogar. Bueno, sí tenés razón, Es que es muy difícil. Sí lo es. Estamos hablando para el público que estamos hablando de los problemas de embotellamiento que hay en la ciudad de San José, Costa Rica, que son terribles. Fíjate que bueno, porque nos oyen en New York. ¿No? ¿Dónde es que nos oyen? En todas partes, en Islandia nos oyen también. Ay, no digas en Island. Fíjate que sí, el embotellamiento es terrible. Y con las lluvias es peor, Albert. Alberto Padilla, mucho gusto. ¿Y cuál es tu nombre? Maritza. Oye, fíjate que te tengo vos sabes que yo siempre voy a la vanguardia, ya eso me caracteriza. Siempre estoy buscando lo nuevo, siempre estoy buscando qué está pasando en el mundo, en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los departamentos del mundo, ¿verdad? Y fíjate que, Alberto, yo me quería hacer un arreglito. ¿Tú? ¿Un arreglito? Sí. ¿Te querías hacer las boobies más grandes? Ay, no, Alberto, yo creo que yo tengo un buen tamaño. ¿Yo para qué quiero? Definitivamente, por eso pregunto, ¿qué te hace falta? ¿No te hace falta nada? No, y ahora, no es por rajar ni nada, pero fíjate que lo que hay en el inventario es lo que está desde siempre, ¿verdad?
Diosito me ha premiado a mí yo estoy feliz con lo que yo tengo en mi microempresa. Estoy feliz. Pero fíjate que yo me quería hacer, te voy a ser honesta. Yo dije, ¿qué es la cosa? Quería ver en el asunto del Batex. No me quería hacer una cuestión así que me quedara como los labios de pato ni nada así. Pero yo decía, como quería investigar como en las patitas de gato, que son muy discretas, ¿verdad? Pero quería ver cómo estaba el asunto. Entonces me puse a investigar sobre el Botox. ¿En algún momento has usado Botox? Jamás, Nunca. nunca, Pero jamás. lo decís como una firmeza. O sea, Sí, nunca usarías. no, no, jamás, no, 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 jamás. Yo estoy en favor de, yo no estoy en favor de poner nada, de quitar me quitaría, pero poner jamás, no, Ay, nada. no, mira, pero ¿qué te quitarías? No, bueno, digo yo estoy a favor de quitar, no de poner. O sea, si tenías una lipo. Me haría una lipo, sí, eso sí lo Ah, haría. ya, pero ya entendí, pero no te agregarías nada, No, digamos, no me agregaría absolutamente nada, nada, nada. ni Botox, ni nada. No, no, no sé qué tantas cosas más hay aparte de Botox, pero no, no. Es que ya te voy a decir, a mí se me paró el ¿Eh? peluquín cuando vi esto, Alberto. ¿Qué viste? Está sentado. Estoy sentadito, mira cómo me ves. Alberto, esto, insisto, esto que les voy a decir, Oh, oh, no, no, oh, no. oh. No, lo digo porque la gente a veces dice, ay, ¿de dónde te sacas historias? De la vida misma. Y siempre hago el ejercicio de invitar a la gente a que busquen en Google lo que estoy diciendo, porque la vida es más, la realidad supera la ficción. Lo es, pero acuérdate que este es un programa infantil, ¿ok? Es de toda la familia. Ay, oye, ahora Cepillín. Ay, qué bruto. Veme el club de Cepillín. Veme a Chabelo, donde la catafixia Ay, don ay, Alberto es que tengo, Padilla. tengo que preparar al público, Maritza, porque ya cuando empiezas con esos preámbulos es que, hoy, Dios mío, Escogete la catafixia, mi chavo. A ver, los caramelos Ricolín. Ese es el premio que te ganaste. la Ay, Alberto, catafixia me estoy ganando. Alberto, no seas tan, que vos no tenés ningún público infantil. Y lo que voy a decir, no, yo nunca he dicho que nada ha pasado. Lo que pasa es que a la gente le da vergüenza. Yo no entiendo por qué le da vergüenza a su propio cuerpo. ¿Por qué nos avergonzamos de decir pena y vagina? Basta de eso, ya. Es lo que tenemos en el cuerpo. ¿Qué es eso? Ay, eso me cae muy mal. Hay que ponerle Ok, ok, sobrenombre. No, no, pero no, no, no. no ¿Acaso te que le enojes, pone eso? Maritza. ¿Acaso que le pone sobrenombres al hígado? No, ¿qué es eso? Fíjate, Alberto, que yo me encontré con la cosa con la cosa esta del Botox, ya yo encontré lugares donde impensables para poner Botox. Ah, o sea, no nada más en la cara, dices a otros No, lugares mi diferentes. vida, ya estamos llegando más lejos, ya voló la esta paloma. Ahora resulta que la nueva tendencia en hombres es el escrotox. Botox en el escrotox. Así se llama, ¿Para- escrotox. ¿Y Es para Botox, qué? ¿Y es para qué? Botox en tu saco, en el ¿Eh? saco. ¿Y para qué? Es que es lo que yo pregunto. Es lo que Además, el pregunto. Botox, permíteme, el Botox es inyectado, ¿no? Sí, mi amor, sí. Pero lo que digo es, ¿para qué querés quitarle las arrugas a un lugar donde Dios las puso? Pues Fíjate que, exactamente. fíjate que es Botox en ese lugar, en ese lugar. ¿Y cómo se va a Eh, ver el escroto con Botox, por el amor de Dios? ¿Cómo se va a eh, ver eso? ¿Va a parecer un como, globo inflado? como se ve la tongolele, esa jaladititica, así se te van a ver, Alberto, pero Dios mío. ¿para qué te quieres quitar las arrugas de ahí, Cristo del bendito? Pues Fíjate que exactamente. fíjate que este procedimiento, es una cirugía estética, así lo ponen. Estética. Sí, que es un fenómeno, Alberto, búscalo para que vea, cuidado, pones imágenes, chiquito. Fíjate que es un fenómeno en Estados Unidos y cada vez más va ganando adeptos, el Scrotox. Entonces vos vas y te aplanchan aquella cosa, Alberto, que te lo dejan, pero como mantel de sacristía, aquella cosa. Pero Una ¿qué problema arruga. resuelve? Porque esa parte del cuerpo a veces está muy cerca. Muy A cerca. veces en ocasiones la tiene uno muy cerca. Entonces fíjate que la vi uno cara a cara. Entonces fíjate que se decide quitarse, hacerse un planchado y que eso quede como es más, yo creo que ni un chiquillo recién nacido porque ya la textura es esa o me equivoco.
Pues no sé, ya no sé qué decir, o sea, ya no sé para qué uno, o sea. Yo no te puedo opinar porque yo no tengo. Además, creería yo, no, bueno, no sé, pero creería que es la única parte del cuerpo del hombre que permanece básicamente siendo la misma toda la vida, ¿no? Pero yo pienso, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que es lo mismo durante toda la vida adulta de un hombre, el escroto es exactamente el mismo, no cambia, ¿o Pues no? el saco escrotal te lo planchan y te lo dejan, es como en el dry cleaning. Alberto, pero, Sanforizado. Alberto te Voy a lo tener dejan a que, la plancha, te lo aquella cosa, a ver, voy a Alberto. tener que, Scrotox, voy a tener que buscar. Ponételo así para que te rías Mira, aquí me conmigo. aparece inmediatamente en el buscador Scrotox Before and After. Ay, no, Dios y mío, está bien, le voy a Alberto. aplicar a ver qué me encuentro. No, pinches esa imagen, Jesucristo. Oh my God, ¿qué es esto? Pero Dios mío. estás viendo, Alberto, ¿a dónde va la humanidad? Mi amor, ¿qué está Yo no estoy pasando con entendiendo. el ser humano? Mira, Dios y ya no hablaste mío. más, quedaste atónito conmigo. No, no, es que estoy viendo. Y ojo, ¿sabes No, cómo se ¿y llama sabes esto? cuál es el nombre científico, el nombre médico? ¿Cómo se llama? Scrotoplastía. Mira, Hasta serio se escucha. voy a sacar vacaciones. ¿Qué te vas a hacer? ¿Una escrotoplaxia? Bueno, en mi caso no, porque yo no tengo ese equipo. Pero Alberto, Antonio, yo estoy anonadada que el ser humano haya llegado tan lejos. Ah, Y no, nada. 3.200 euros, no sé cuántos serían en dólares, vale esta cirugía. Bueno, este procedimiento. Este, y me parece que es simplemente una pérdida de tiempo, de dinero. Nadie se fija en eso. Bueno, por lo menos yo no. Yo nunca he estado con una persona que le diga, ay, pero ¿qué es ese luguero que te tenés ahí? Alberto, Exactamente, nadie. mira, fíjate, aquí estoy leyendo, mira, aquí estoy leyendo, estoy traduciendo del inglés. Traducime. Dice, el Scrotox es el término para el tratamiento Sí, no quirúrgico, sí, cosmético claro. del escroto con inyecciones de Botox. El escrotox, el Scrotox involucra el que le inyecten a uno Botox en los testículos Claro. para disminuir la sudoración. Yo no sé quién suda de ahí. Sí es cierto que Reducir las sí, arrugas, que toda la vida son arrugas desde que naces. claro, Hacer el escroto que parezca más grande pero ¿qué te va a colgar eso? por concepto de la relajación muscular ¿Para y, qué querés? y mejorar la apariencia cosmética. O sea, Ay, pero, pues, no. o Pero si sea, Dios te puso eso recogido, ¿para qué querés estirarlo? además, Te en qué puedes hacer momento una alguien, bufanda con lo que te... Ay, no. además te voy a decir una cosa, en qué momento alguien se va a encontrar una mujer que lo primero que le va a revisar o lo último Es es lo que digo aquello? yo, es lo que te estoy diciendo. Yo nunca he estado con un hombre que yo le diga, mira, qué arrugado tenés el No, pero saco. aparte te puedo asegurar, Maritza, por más que seas, que lo eres, pero no tanto, lo primero que vas a hacer es levantar ahí y decir, ay, qué feo. Pues no, No, pero, pues no. Alberto, O qué lindo, pues pero- tampoco. ay, no, yo sí he visto unos de campeonato, Alberto, que es de tomar foto. Pero fíjate, es que son dos partes del cuerpo del hombre. Estamos hablando del escroto. ¿Quién va y se va a fijar en el escroto? Vos no te fijas, Alberto, no, ¿verdad? O sea, en el pene, ok, pero en el escroto. No, tenés razón. Ahora, por eso, ¿cuál es la cosa para paralizarlo? No lo sé. Pero a mí me gusta hablar de estas cosas para que la ¿Por qué gente no se le sepa. preguntas a tu público si alguien se ha hecho el escrotox? Yo oigo a Roberto muy calladito, ¿eh? Fíjate que Roberto, pela los ojos, él pela las guayas y yo no sé si es que está haciendo números a ver si le alcanza. Yo no sé si quisiera Ya, Luis. hacerse, ¿ves? Ya Luis, Ya se los hizo, ¿ves? Me fue O sea, si hay alguien que necesitaba Botox en la cara, fue y se los puso en la otra parte, pero bueno, ok. todos los Alberto, ahorros. pero mi amor, ¿cómo se llama el nombre científico? Escrotoplastía. Bueno, mira, Maritza, ya se nos acabó el tiempo. Alberto, pero decime si no te maravillas con la estupidez humana. Decime si no.
totalmente. Basta de eso. Dejen de seguir corrientes tontas. No, pero Maritza, pregúntale a tu público si alguien se ha hecho la escrotoplastia. Lo voy a preguntar. Yo lo voy a preguntar. Fíjate que la gente de aquí es muy apuntada y siempre es súper honesta. Que nos digan que se lo harían. O si se lo harían. ¿Y para qué? ¿Para qué? Yo ni sé si tengo, cómo está, que yo no sé si está feo o no está feo. Mándame una ¿Se anda foto. fijando? ¿Eh? Te voy a mandar una foto y tú me dices. Para ver. Sí, tú me vas a decir. El paso de los años. Sí. Pues yo no me ando fijando ahí a ver qué onda, pero bueno. Maritza, muchas gracias. No, a mi vida, un besito en el saco, que te vaya muy bien. Gracias, Maritza, qué rico. Ay, no. Bueno, ahí está. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Córtenle ya, Maritza, por favor. Y bien, eso es todo lo que tenemos entonces. Por favor, tenga un día estupendo, que tenga su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos encontramos en 23 horas. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.